Sí. Bueno, hola a todos y todas. Me toca presentar a Ana Longoni. Estuvimos trabajando estos días, salvando el puente de la ocupación y el paro, por supuesto, en el curso Experiencias Estéticas y Prácticas Cotidianas, junto con Gabriel Perufolinari. Un poco en ese marco es que invitamos a Ana a participar en el día de hoy para cerrar esta jornada. Y no quería dejar de mencionarlo porque, bueno, en lo personal también estuve bastante atareado con toda la organización y bueno, Ana también, y otros asuntos que tienen que ver con la salud también, que nos ralentizaron un poco. Y bueno, rápidamente, en unos minutos pude escribir una presentación que lo quería hacer con un poquito más de precisión y finalmente, bueno, salió lo que salió. Y quisiera leérselos porque presentar a alguien, digamos, de la talla y con el cariño que le tengo a Ana no es una cosa sencilla, y quería de este modo saludarla y darle la bienvenida. Bueno, empiezo. Es 3-4 minutos. Quiero presentar a Ana Longoni de un modo amplio y algo subjetivo. Primero, me parece importante y necesario hacer unos breves pasajes por su vasta trayectoria como investigadora, escritora, curadora y profesora de arte. Ana es investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, profesora de la Universidad de Buenos Aires en cursos de grado y posgrado y doctora en arte argentino, que, como es bien conocido por todos y todas, se especializa en el cruce entre arte y la política, y arte y política de América Latina, y en especial en el cruce producido en la Argentina desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. También es profesora invitada en el PEI, Programa de Estudios Independientes, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, desde 2018 hasta hace más o menos un año aproximadamente. Fue directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía de Madrid, cofundadora de la Red Conceptualismo del Sur, que reúne a un importante número de investigadores de América Latina, una red que integra más de 50 investigadores e investigadoras, una plataforma de investigación, discusión y toma de posición colectiva, subrayo esto último, en torno a las prácticas de arte y política, una red autogestionada y organizada en torno a lo que llaman nodos, que son núcleos de trabajo donde se integra esta investigación y exposición que se titula Girográfico, que nos va a presentar en el día de hoy. Ha publicado un importante número de libros, como Del Ditela a Tucumanar del 2000, El Siluetazo del 2008, Romero 2010, El Deseo nace del derrumbe del 2011, Vanguardia y Revolución del 2014 y este año, recientes, El Tercer Oído y Parir y Partir. Ha curado exposiciones emblemáticas como El Deseo nace del derrumbe, expuesta en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2011, Perder la forma humana, que ha tenido varias sedes, Madrid, Lima, Buenos Aires, Oscar Mazota, La teoría como acción, en el MUAC, en el MACBA, en el Parque de la Memoria, entre varias otras. Todo esto es fácilmente encontrable solo poniendo su nombre en Google y buscando un poco en los sitios web que ella integra. De hecho, fue un poco lo que hice para poder presentarla brevemente. En cualquier caso, en lo personal, y para dar una perspectiva un poco más subjetiva, si esto se deja, ando con problemas en la compu, quiero pensar, imaginar y traer a Ana hoy como alguien de gran importancia para muchas personas que trabajamos y problematizamos esa necesaria articulación entre el arte y la política. Ana ha establecido una serie de vínculos con personas de América Latina y del mundo que, entiendo, han producido un valiente y profundo pensamiento crítico en las prácticas artísticas y militantes, un pensamiento disruptivo para con los conservadurismos anquilosados de las instituciones, y ha producido colectivamente una práctica antagónica y desobediente. Uno de los primeros textos que leí de Ana fue publicado en el año 2004 en la revista Brumaria, la número 5,
titulada, comillas, Arte, la imaginación política radical, comillas, donde en su artículo puso en crisis la legitimación del arte político, entre comillas, es el nombre de su texto, trayendo como un ejemplo de reflexión la exposición Ex Argentina, una exposición en Alemania que reunía prácticas de arte y política argentinas y europeas con foco en la crisis del año 2001, a través de investigaciones comisionadas, prácticas relacionadas a las situaciones de crisis, artistas como León Ferrari, pero también grupos y colectivos como el GAC, el poderoso GAC, Grupo de Acción Callejera, entre muchos otros. En un segmento que aún tengo subrayado de su artículo, Ana sostuvo sobre las actividades de la exposición, comillas, allí pudimos sentir en carne propia las distancias insalvables entre las prácticas de intervención callejeras y su ingreso a la institución artística, mucho más tratándose de semejante museo en un entorno que nos dejaba fuera de contexto. Cierro comillas. A partir de esta mirada crítica de dicha exposición y otros problemas que se suscitaron, particularmente en la presentación pública de dicha exposición, con los artistas invitados, Ana en su propio texto cita las palabras de Marcelo Espósito y Jorge Ribalta a propósito de lo ocurrido, asumiendo otras miradas a la suya. Marcelo comentaba sobre, comillas, la cuestión de nuestra incapacidad para producir formatos eficaces de intervención política en el seno de la institución o para presentar procesos políticos externos a la institución en un formato exposición, cierro comillas. Y continuaba su texto con otra cita de Jorge Ribalta diciendo que, comillas, no existe una fuera de la institucionalización. La cuestión es cómo nos instalamos dentro de ella. Cierro comillas. En ese triángulo de personas y reflexiones es que Ana nos planteó en su texto de Brumaria un problema que refiere a la institucionalidad y que desde ese momento ha sido central en mi forma de pensarla y proyectarla críticamente. La tapa de esa revista Brumaria es una obra de Hans Hacke titulada Stars Gazing, mirando las estrellas, una imagen donde se encuentra una persona en plano medio, portando en su cabeza una capucha azul con estrellas blancas y en su cuerpo una remera roja. Año 2004, un trabajo expuesto en la ciudad de Nueva York, podemos imaginar su significado crítico en ese contexto. Ana, cuando asume como directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía de Madrid en febrero de 2018, comenzó con una frase por lo menos incómoda, comillas, queremos sudaquear el museo, cierro comillas. Vaya reto y vaya giro. Es así que cuando en todo su recorrido, que es mucho más inmenso e infinito de lo que pueden estas palabras, no puedo pensar en Ana en solitario. Su yo múltiple, como lo señala Stephen Wright a la hora de pensar la individualidad y lo colectivo, me acerca a pensar en Expósito, en Ribalta, en Mabel Tapia, en el mismísimo y querido director del MACBA por aquel entonces y del Reina Sofía, Manolo Borja, de Reina Sofía hoy, pensar en Marta Rosler, en Joe Spence, en Adrian Piper, en los artistas, colectivos, organizaciones y redes con quienes ha trabajado todos estos años en el Reina y en la red Conceptualismo del Sur, y en el ejercicio de su escritura con otros y otras. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, tengo la voz muy mocosa, perdonen. Muy contenta de estar de nuevo acá. Han sido días intensos de compartir estas experiencias, ¿no?, en el museo y en la red Conceptualismo del Sur con el grupo. Y un poco en ese plano también seguimos ahora focalizando en Girográfico, que fue este proyecto colectivo en el que venimos trabajando desde hace 6 años, un proyecto transversal de la red, que en los próximos 40 minutos voy a intentar condensar. Es mucho, daría para muchísimo más, pero para no abusar del tiempo de todos y también para dejar un tiempo posible de conversación, de preguntas, etcétera, y un poco pivoteando en este problema que lanza Sebastián sobre el tema de la institución, ¿no?, que es algo que venimos también trabajando estos días en el curso. De alguna manera, además de contarles el proyecto, voy a lanzar también algunas
algunos dilemas o algunas cuestiones que hacen al vínculo entre un proyecto de esta naturaleza, con estas características, y la institución que lo cobija, ¿no? Como el Reina Sofía. ¿Qué límites y qué problemas y qué posibilidades se abren en el estar allí? Un poco en esa línea voy a lanzar algunas preguntas finales para abrir un poco el debate. Bueno, primero contarles que Girográfico, como en el Muro a la Hiedra, es un proyecto de investigación colectivo en el que estamos implicados más de 30 investigadores de buena parte de América Latina y Estados Unidos. Y es un proyecto transversal de la Red Conceptualismo del Sur, que es una, ya no diría plataforma, es un lugar de articulación entre afectiva y también activista, entre investigadores, artistas y activistas, desde un posicionamiento sur-sur que fue fundado en el 2007, o sea, ya llevamos 15 años de trabajo común en diferentes proyectos de trabajo, ¿no? Que hoy recorríamos a la mañana algunos que tienen que ver con políticas de archivo, pero también investigación, publicación y otras formas de activación, ¿no? No querría dejar de señalar, hace unos años, creo que es la cuarta vez que vengo a la universidad, a algún curso, alguna conferencia, alguna actividad, algún jurado de tesis incluso, y en alguna otra ocasión había presentado el proyecto Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, que es un proyecto bastante afín, bastante próximo, bastante hermano de Girográfico, si bien voy a intentar también señalar algunas diferencias, algunas marcadas diferencias en el modo en que estamos entendiendo hoy este tipo de cruces, ¿no? Este proyecto se centró en entender un periodo que va desde el golpe de Estado en Chile, año 73, hasta el alzamiento zapatista, año 94, para pensar en una línea de tiempo en la que una serie de casos que iban desde prácticas artísticas, prácticas de los movimientos sociales, incluso festividades populares como el Arete Guazú de Paraguay, ¿sí?, podían articularse a partir de formas de relación que se establecían entre ese tipo de prácticas que aparentemente no tenían mucho en común, ¿no? Este fue un poco el diagrama al que llegamos después de mucho trabajo cartográfico entre los distintos investigadores del proyecto, y que André Mesquita, uno de los investigadores de Brasil, uno de los coordinadores de este proyecto y también de Girográfico, finalmente graficó con esta línea de tiempo, ¿no? Y fue muy importante para nosotros. No me puedo centrar mucho en eso hoy, pero sí querría decir que hay algo muy en común entre Girográfico y Perder la Forma Humana, que es, por un lado, el pensar en relaciones, en modos de relación entre prácticas, experiencias, modos de hacer que pueden ocurrir en territorios diferentes y en momentos históricos distintos, pero que conectan a partir de distintas formas de contagio, contaminación, migración de las formas entre esos momentos históricos o territorios. Un poco en esa línea podemos pensar que Girográfico tiene un estrecho vínculo con Perder la Forma Humana. Si Perder la Forma Humana empezó en el año 2008 y concretó su formato expositivo en el 2012 en Madrid, 2013 en Lima, 2014 en Buenos Aires, 2015 en Santiago de Chile, y actualmente hay una experiencia afín a este proyecto que está aconteciendo aquí en Uruguay, que se pospuso un poco por la pandemia, pero que ahora está teniendo lugar. Girográfico fue una propuesta que hicimos al Reina Sofía, que está hace 14 años dirigida por Manolo Borja y por un equipo muy afín con el que tenemos muchos lazos de complicidad y muchos proyectos en común. De hecho, trabajé casi cuatro años en el museo, como ya les mencionó Sebastián.
Y hace más o menos 6-7 años le propusimos al Reina Sofía este nuevo proyecto de investigación, lo que implica algo bastante insólito, o inédito, o excepcional, que es que una institución como un museo, digamos, da cabida a un proyecto de largo plazo, un proyecto de largo aliento que implica muchos años de trabajo y mucha gente, ¿no? No es un proyecto curatorial al uso con un par de años de trabajo y 2 o 3 personas de interlocutoras, sino la dificultad que implica trabajar con, digamos, a partir de una serie de preguntas o de inquietudes que no se sabe muy bien qué forma van a tener, qué forma van a asumir como proyecto expositivo, y con un vasto número de investigadores, ¿no? Esta es una foto de la única reunión presencial que logramos tener a lo largo de estos 6 años, que fue en Buenos Aires en el 2018, ¿no? 2018. La pandemia fue un gran tema, además de la dificultad económica de reunir a tanta gente, obviamente, pero efectivamente fue un proyecto que fundamentalmente se hizo con herramientas virtuales, o sea, todo el trabajo cotidiano que seguimos sosteniendo actualmente con este proyecto fundamentalmente ha tenido que apelar a ese tipo de encuentros. Y sin embargo seguimos sosteniendo lo importante que es poner los cuerpos en común, ¿no? Y respirar juntos. Esta reunión en Buenos Aires fue clave también para darle forma y impulso a este proyecto. Como pueden ver, el grupo es muy amplio y entre otros lo integran 4 compañeros uruguayos. Es la primera vez que integran un proyecto investigadores de Uruguay, así que estamos muy contentos con esa inclusión. Sebastián, Fernando, Gonzalo y Gabriel Pelufo, ¿sí? Que acaba de llegar. Así que son los 4 investigadores que integraron el proyecto, con diferentes casos que luego voy a mencionar brevemente, ¿no? Estas son fotos del día de la inauguración en el Reina Sofía, después de 6 largos años de trabajo. Es importante mencionar que si bien el museo apostó por un trabajo colaborativo y de largo plazo y con mucha gente involucrada, a la hora del montaje, obviamente por una cuestión de recursos, solo dispuso de 2 pasajes aéreos para ir a Madrid a montar la exposición, y el día de la inauguración había 25 personas vinculadas con el proyecto en Madrid. Esto quiere decir que hubo mucha gente que se movió para estar allí, porque obviamente el proyecto atravesaba, ¿no?, esas energías vitales, y hubo artistas, activistas y muchos investigadores allí presentes, agitando, no solo trabajando en el montaje, sino en las instancias de deliberación colectiva, en el encuentro que hicimos sobre acción gráfica, antifascismos y revueltas, que fue los 3 días siguientes a la inauguración, ¿no?, que fue otro de los modos de agitar esa instancia, ¿no?, de generar activaciones públicas. Querría mencionar también que el giro gráfico tuvo un subtítulo que intentaba, digamos, al que llegamos después de mucho trabajo deliberativo en estos plenarios que hacíamos habitualmente los sábados, los domingos, durante tanto tiempo, y después de mucho trabajo habíamos logrado llegar a un subtítulo que era Revueltas y acción colectiva en las calles en Américas, es un plural entre paréntesis, 2012 y 1960, que intentaba condensar una serie de aspectos. Primero, sobre qué iba girográfico, iba sobre pensar las formas de acción gráfica fundamentalmente callejeras, pero no solamente callejeras, en América Latina, pero también en Estados Unidos, movimiento negro, movimiento chicano, movimiento indígena en Estados Unidos, y pensar también en una temporalidad dislocada o reversa, digamos, partiendo del presente para explorar ciertos ejes históricos, ciertas genealogías históricas que van desde los 60 para acá, pero no tanto de ninguna manera queriendo dar un panorama exhaustivo de esos largos 50 años, que sería imposible de condensar en una única exposición, sino más bien tendiendo una serie de hilos respecto de modos de hacer o de formas
de la acción gráfica que siguen reverberando, que siguen muy activos y vitales en el tiempo presente. Era más bien pensar en esos casos históricos como insistencias, ¿no? O persistencias de ciertas formas de hacer que hoy están muy activos. Y por otro lado también apostar a que esa oportunidad que nos daba un museo como el Reina Sofía, que es un museo con tanta visibilidad en la trama institucional internacional, ocupar ese espacio como una posible caja de resonancia que permitiera reverberar, generar conexiones, una suerte de archivo del presente respecto de los modos de la protesta, los modos creativos que asume la protesta hoy en nuestro continente, ¿no? Era un poco ese el condensado subtítulo que habíamos propuesto. Por suerte el museo nos dijo que no este subtítulo, porque era demasiado largo, confuso y abigarrado, y nos propuso más bien que contrapropusiéramos un subtítulo más poético. Y ahí es donde surgió, como en el muro la hiedra, ¿no? Que inmediatamente reverbera inmediatamente en nuestros oídos, en nuestras gargantas, en nuestros corazones, a América Latina, y a los modos en que hoy, por ejemplo, tantas gargantas jóvenes en Chile, con la revuelta chilena que se está viviendo, particularmente desde 2019, pero incluso desde antes con el movimiento, el alzamiento del movimiento estudiantil, el movimiento feminista, etcétera, cómo ahí funciona una suerte de memoria, un archivo vital, decíamos hoy a la mañana, ¿no? Respecto de una memoria que había quedado, si se quiere, atrapada, anquilosada, rígidamente negada por la dictadura de Pinochet, y que de golpe vuelve a emerger con tanta potencia, ¿no? Entonces, como en el muro la hiedra, que obviamente alude a la canción de Violeta Parra, Volver a los 17, que fue escrita en los años 60, de alguna manera inscribe no solamente esa memoria corporal y vital que está todavía latente, sino también la forma de insistencia de la acción gráfica que vuelve a crecer en los muros, ¿no? Como en el muro la hiedra, allí donde menos se le espera, ¿no? Donde menos se la... en cualquier fisura, en cualquier intersticio. Entonces, un poco en esa línea contrapropusimos este verso que creemos que fue realmente un buen giro respecto del título, ¿no? Bien, no me voy a poder detener en cada uno de los conceptos vertebradores de la exposición, pero voy a hacer como un paneo rápido por estos conceptos para contarles un poco cómo fue articulándose el trabajo a partir justamente de evitar cualquier tipo de conjuntos nacionales, se podría decir, ¿no? Acá las prácticas uruguayas, acá las prácticas argentinas, acá las prácticas mexicanas, eso de ninguna manera, sino más bien pensar cómo hay ciertos conceptos vertebradores que permitían poner en relación prácticas ocurridas en distintas partes y en distintos momentos históricos, que sin embargo tenían mucho en común, ¿no? Respecto de formas de la acción gráfica. Y un poco en esa línea son estos conceptos que ahora voy a recorrer, pero también, además de estos conceptos que articulan, como digo, momentos y espacios muy diversos, hay dos zonas monográficas, que son Nicaragua y Ayotzinapa, que nos parecía que condensaban episodios históricos muy potentes que valía la pena mirar en detalle, en lupa, y lo que llamábamos habitáculos, o que se plantearon como otros modos de habitar el museo, poniendo en tensión ciertas formas más contemplativas, habituales en cómo se mira una exposición, cómo se la recorre, cómo se la visita. Queríamos como alterar un poco esa lógica, ¿no? Con estos habitáculos. Bien, este es el diagrama que, si recuerdan, el que mostraba hace un ratito, es muy distinto, aunque tiene cosas en común, es muy distinto respecto de esa línea de tiempo vertical que proponíamos con Perder la Forma Humana, que recorría finalmente 20 años, ¿no? del 73 al 94. Aquí, en este abigarrado y archipiélago que propusimos, que también fue parte de una deliberación colectiva que finalmente André Mezquita dio forma de diagrama,
Partimos de esta serpiente emplumada, de esta Quetzalcóatl, que tiene una dimensión, digamos, que nos propone una dimensión mítica y espiralada del tiempo, ¿no? Del tiempo histórico, justamente para evitar cualquier tipo de linealidad y pensar más bien cómo hay formas históricas que vienen a contarnos prácticas por venir, ¿no? Hay una suerte de tiempo cíclico, de tiempo en espiral, de tiempo dislocado, que esta forma de la Quetzalcóatl nos permitía claramente aludir, ¿no? Y por otro lado, en esta suerte de mapa de ríos y de islotes, se concentraban prácticas que no tenían relación histórica comprobable entre sí, más bien a la manera de cómo Gray Marcus propone en Rastros de Carmín una historia secreta del siglo XX y va componiendo un diálogo subterráneo, un diálogo susurrado entre prácticas que no tienen una relación directa, pero que sin embargo se puede descubrir, ¿no? Un sustrato subterráneo, secreto, que dialoga y que las pone claramente en relación, ¿no? Un poco en esa línea es que fuimos trabajando. Quizás el primer concepto al que me tengo que referir es justamente girográfico, ¿no? ¿Qué entendíamos por girográfico? ¿Qué fue el punto de partida, el disparador de este proyecto, para pensar en ciertos momentos históricos, ciertas coyunturas, como puede ser, por ejemplo, el Mayo francés, y cómo eso impactó en la producción de artistas, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, conocido de Julio Lepard, artista cinético, tienen todos en la cabeza qué tipo de obra hace, que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Y sin embargo, a partir de su implicación en el Mayo francés, él fue expulsado de Francia y cuando logra retornar, junto con otros exiliados, otros expulsados del activismo durante los días del Mayo convulsos, del Mayo francés, se vuelca a hacer un tipo de gráfica denuncialista de la tortura en América Latina y se convierte en un vector principal de una serie de iniciativas muy importantes en el eje, digamos, entre La Habana y Santiago de Chile en esos años 60-70, articulador de iniciativas colectivas e incluso anónimas como América Latina No Oficial, que son una serie de exposiciones que hace en París, y una serie de iniciativas más que nos parecían muy llamativas respecto de su antes y su después, ¿no? Y a eso es lo que llamamos de alguna manera girográfico, ¿no? A esos momentos históricos que afectan y alteran radicalmente los modos de hacer de artistas, pero también de activistas y de movimientos sociales, ¿no? Un segundo ejemplo podría ser Jesús Ruiz Durán, el artista peruano que se vuelca a hacer gráfica durante la reforma agraria, año 68, gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, una gráfica que se dio a llamar, él mismo denominó el pop achorado, porque toma formas del pop, ¿no? Del arte pop, claramente a lo Lichtenstein, pero para interpelar a población quechohablante, ¿no? En los Andes peruanos y propagandizar no solamente la reforma agraria, sino también, por ejemplo, la reforma que hizo que el quechua fuera lengua oficial peruana, ¿no? En afiches en papel periódico que se diseminaban por todo el país, ¿no? O la práctica de un colectivo como el colombiano Taller 4 Rojo, que impactado fuertemente por la guerra de Vietnam, como muchas otras personas en ese contexto, fundaron un grupo que tomó material de la prensa, ¿no? Para generar este tipo de gráficas en torno a la denuncia de lo que estaba viviendo la población vietnamita. Digo, son acontecimientos y podemos seguir para acercarnos a nuestro tiempo presente, ¿no? La revuelta en Chile, mencionaba recién, el 2001 en la Argentina, el golpe de Estado en Paraguay, etcétera, etcétera. Son acontecimientos históricos frente a los cuales hay una interpelación profunda que no nos deja de ninguna manera indiferentes, ¿no? O que nos hace, yo no diría tener un giro en nuestra producción, sino entendiendo giro como revuelta, ¿no? Como
una suerte de otra comprensión de la propia práctica y del saber artístico en esas coyunturas de urgencia. Un segundo problema que querría plantear tiene que ver con justamente el énfasis que nosotros quisimos poner en hablar del tiempo presente, ¿no? Decíamos, bueno, usar esa caja de resonancia del museo para articular prácticas que están aconteciendo ahora en las calles en diferentes partes del continente americano. Y sin embargo, ahí nos topamos con la lógica museal que 2 años antes de la inauguración de la muestra nos obligó a cerrar la lista de obra en un tiempo tan vertiginoso de cambios como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? No es lo mismo hoy que hace un mes, y mucho menos, la guerra, lo que acaba de pasar en Italia, hay un tiempo que está mutando vertiginosamente, y que si no queríamos que cuando empezamos la investigación, me acuerdo que estaba ocurriendo el impeachment a Dilma en Brasil, y cuando la cerramos está el gobierno de Bolsonaro y todo lo que implicó ese gobierno durante la pandemia, ¿no? A nivel de abandono de la población al contagio masivo. Son diferentes situaciones y obviamente la acción gráfica da cuenta de eso. ¿Cómo hacíamos para que ese presente no quedara fuera de lo que estaba aconteciendo? Y ahí me parece que intentamos imaginar creativamente algunas estrategias para que el presente no quedara fuera, pero una clave nos la dio incluso la idea misma de anacronismo, es decir, cómo hay prácticas que se sitúan en el pasado pero que todavía dan cuenta del presente, ¿no? Y un ejemplo muy precioso es el de la práctica de Hijos de Colombia, la agrupación de hijos colombianos. Muchos de ellos son hijos de personas asesinadas durante los años 70, entre ellos 2 candidatos a presidente que fueron asesinados en plena campaña electoral en Colombia. Y Hijos Colombia lo que hace es, en cada campaña electoral de los 90 para acá, salir a empapelar las calles en medio de campañas electorales con afiches de los candidatos que fueron asesinados 20 años antes. Y de golpe la gente se topa con un afiche de Pizarro, reconoce a alguien que efectivamente no se puede presentar a presidente porque fue asesinado en los años 70, y ese cimbronazo, ¿no? Ese cimbronazo anacrónico produce un revés en la conciencia respecto de qué significa esa masacre, ¿no? Que todavía sigue latiendo, ¿no? en las condiciones de posibilidad de un proyecto emancipatorio en Colombia. Entonces, apelar a ese tipo de recursos, ¿no? De experiencias, fue clave para intentar colar el tiempo presente frente a los rigores que significan trabajar en una institución como la del Reina Sofía, ¿no? Con esos tiempos y esos cierres, ¿no? Esas clausuras. Y en ese sentido, un segundo concepto clave fue el de gráficas intempestivas, tomando esta idea de lo intempestivo de Nietzsche, pero también el concepto de tiempo de Benjamin, y sobre todo ciertas concepciones del tiempo que tienen que ver, por ejemplo, con lo que plantea Silvia Rivera Cosicanqui respecto de la comprensión andina, de la temporalidad donde el futuro viene detrás, ¿no? Y a partir de esta idea rastreamos ciertos modos de acción gráfica que se originan en el pasado. Por ejemplo, Juan Carlos Romero, 1973, una instalación que fue muy importante en los modos de articular arte y política en Argentina, como la instalación Violencia, y cómo ese modo de componer afiches con una única palabra a partir de los tipos móviles, que es un modo que en otros países ya casi no se usa porque no existen más imprentas de tipos móviles, sin embargo, en la Argentina es un modo de hacer acción gráfica tremendamente vigente, ¿no? Por ejemplo, hay un colectivo de colectivos que tiene más de 100 integrantes que se llama Resistencias Tipográficas, y esta es la pared con la que justamente se abrió la exposición. La pared de Resistencias Tipográficas, que era claramente una cita a Juan Carlos Romero y a su violencia, y a la vez hablaba en una suerte de collage de voces de las luchas feministas, de la campaña
frente al Bicentenario de América aludiendo a la Revolución Haitiana, Todos somos negros, o tantas otras campañas de agitación que venimos haciendo, ¿no? Esa suerte de collage, ¿no? Colorido, de formatos diversos que hablan de esa multitud de formas callejeras que de golpe se cuelan en el museo, ¿no? En esta zona también había material de Cuba de los últimos años, en diálogo con, por ejemplo, la Asociación de Plásticos Jóvenes de Chile, de los años de la dictadura de Pinochet, material del Grupo Mira de México de los años 70, en diálogo con el material de la Escuela de Bellas Artes en Montevideo en los años 60, ¿sí? Traje un par de estos afiches que se rescataron en esta investigación y que se llevaron ahora al Reina Sofía junto con una película y con otros materiales fotográficos, documentales, ¿no? Simplemente creo que esto lo conocen mejor que yo incluso, como para tener una referencia de con qué tipo de materiales dialogaba ese caso, ¿no? de los materiales de la Escuela de Artes. Un segundo concepto justamente lo propuso Gabriel Pelufo en diálogo con Raúl Quintanilla de Nicaragua, y es el concepto de arseñal, ¿no? Me acuerdo que en un diálogo, en uno de estos infinitos plenarios que hacíamos los fines de semana, Gabriel mencionó cómo estaban dispuestas las pancartas de los desaparecidos uruguayos en el Museo de la Memoria como un arsenal de señales. Inmediatamente Raúl Quintanilla de Nicaragua dijo un arseñal. Y ahí surgió este neologismo con el que bautizamos esta zona de la investigación y de la exposición, que da cuenta de dispositivos para ocupar la calle, ¿no? Que pueden ser pancartas, pueden ser carteles hechos en cartón, como los de cromoactivismo, pueden ser pinturas bandera, como la del colectivo AIDA, que es un colectivo de exiliados latinoamericanos y artistas europeos en el exilio en los años 70, 80, que se usaban en las calles, ¿no? Estas pinturas bandera que se portaban en las manifestaciones, y también justamente las pancartas que el Museo de la Memoria guarda, ¿no? Latentes para que cada año, en cada marcha del silencio, se vuelvan a sacar a la calle, ¿no? Que me parece una idea muy potente de otra función del museo, que no es la de capturar y congelar un material, sino el de más bien cuidarlo y disponerlo, ¿no? Para que vuelva a ser activado cuando la multitud lo disponga, ¿no? Esta es una foto de la acción que hizo Sebastián el día después de la inauguración, justamente porque se cumplía, ¿no? Un aniversario, el 20 de mayo, la Marcha del Silencio, junto con las pancartas, esta activación, ¿no? ¿Dónde están? Hubo varias activaciones en esos días, ¿no? Como que los materiales llevaban un poco a ese poner en los cuerpos, ¿no? Aquello que estaba aconteciendo. Un tercer concepto clave es el de cuerpos gráficos, justamente, es decir, cómo los cuerpos son soportes desde portar las camisetas. Esta es una acción fuera Temer que se hizo en un estadio de fútbol durante la dictadura de Temer, ¿no? La gente se puso justo detrás del arco de fútbol, y en el momento que se metió un gol, o sea que todas las cámaras de televisión estaban apuntando ahí, se sacaron lo que tenían arriba y compusieron la frase fuera Temer, ¿no? Iban acompañados de un abogado, por supuesto, porque sabían que podían ser detenidos. Bueno, intentamos hacer una suerte de pequeña marcha espectral, decíamos, con estas camisetas puestas a la altura de donde estarían los cuerpos, distintos cuerpos, ¿no? Que componían camisetas de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, junto con la acción de Mariela Scafati, que fue una acción que además tuvo lugar también una de las veces que Mariela la hizo durante nuestra reunión en Buenos Aires, que es una acción muy hermosa y muy potente, en la que ella parte de su torso desnudo para colocarse una tras otra cada una de las camisetas que serigrafió el Taller Popular de Serigrafía, conformado en el año 2002, que funcionó hasta el año 2007,
y posteriormente el grupo Serigrafistas Queer, que es un grupo que ella junto con Guille Mongan, que estuvo acá hace unas semanas, integra desde ese entonces, ¿no? Entonces es un poco portar en el cuerpo esa memoria, ¿no?, de sucesivas intervenciones callejeras con este acto amoroso de serigrafiar la ropa de vestir de los manifestantes, pero a la vez irse colocando una capa arriba de otra hasta un momento en que el cuerpo se ahoga de esa historia y no puede respirar, ¿no? Y entonces ahí ella empieza a desvestirse hasta llegar de nuevo al grado cero y decir una frase de John Jordan que dice algo así como hablar de amor al interior de los movimientos sociales es algo tremendamente difícil. Y ella agrega, también lo es al interior del mundo del arte. ¿Cómo se puede hablar de amor, hablar de afectos, ¿no?, en relación a esa historia que portan esas camisetas, ¿no?, esas camisetas que se viste y se desviste, ¿no? En esa misma sala está el trabajo de Juan Ángel Urruzola, ¿no?, con estas pequeñas fotografías carnet de los desaparecidos de Uruguay, fotografiados y llevados en la calle, ¿no?, en Montevideo, frente al río, en la avenida, llevados a hacer grandes carteles callejeros que luego él registra cómo los peatones pueden pasar, detenerse, romperlos o incluso pasar indiferentes, ¿no?, frente a ese cartel. Otro concepto clave es el de la demora, porque no quisimos solamente insistir en la gráfica como una gráfica de urgencia, sino también pensar en modos más lentos, más ralentizados de hacer acción gráfica, como puede ser, por ejemplo, la práctica del bordado, una práctica habitualmente pensada en el ámbito doméstico, en el ámbito recluido en el hogar, una práctica femenina que tiene que ver con el ajuar, etcétera, etcétera, pero que en los últimos años se ha convertido en una potentísima herramienta de lucha política. Por ejemplo, los pañuelos, un pañuelo por cada víctima, que el colectivo Fuentes Rojas y otros colectivos vienen bordando en México, ¿no? La idea es que se juntan todos los domingos a bordar en la plaza pública para contar en cada pañuelo la historia de cada una de las víctimas, ¿no? Frente al número, cuando ellas empezaron a bordar, se hablaba de 30.000 personas víctimas de la violencia en México. Hoy se habla de más de 150.000, o sea, no han dejado de crecer de una manera exponencial, y sin embargo esta labor infinita y lenta de ir bordando un pañuelo por cada uno, contando lo poco que se sabe, a veces es un nombre, a veces ni siquiera hay un nombre, ¿no? A veces es una circunstancia, ¿no?, donde una persona fue arrebatada de la vida. Con esas delicadas y frágiles paredes componen después muros que acompañan la manifestación, ¿no? Muchas veces estos pañuelos fueron decomisados por la policía y entonces una de las estrategias que este colectivo ideó fue donar al Museo Reina Sofía y al MUAC de México números de pañuelos. En el caso del Reina fueron 200 pañuelos para justamente preservar esa memoria, ¿no?, para que el museo se convirtiera también en una caja de resonancia de esa memoria tan delicada y tan frágil, ¿no? Junto a este material había muchos bordados brasileños, bordados por Mariel Franco, bordados reclamando Lula libre, bordados de colectivos afro-brasileños que tienen esa connotación también ritual, bordados salvadoreños hechos por mujeres en campos de refugiados, ¿no?, que contaban la masacre que había vivido su comunidad a través de estos pañuelos, que luego mandaban casi como mensaje, como botellas al mar, a través de diferentes personas, periodistas o gente de ONGs que pasaba por su campo de refugiados, los mandaban como modo de denuncia de lo que habían vivido. Y esos pañuelos, gracias a la campaña que hizo el MUPI, Museo de la Imagen y la Palabra, fueron recuperados luego en El Salvador, ¿no? Esas idas y vueltas, ¿no?, de estas memorias. Estamos organizando ahora un encuentro de bordadoras latinoamericanas que va a tener lugar en mayo en México.
otro modo también de seguir activando y poniendo en relación estas memorias, ¿no? Otro concepto precioso es el de pasafronteras, que es un concepto que tomamos de un colectivo de mujeres migrantes bolivianas y paraguayas en Buenos Aires, que se llama Cooperativa Gráfica La Voz de la Mujer. Ellas hablan de este término pasafronteras para hablar del saber migrante, ese saber traspasar, ¿no?, las fronteras, ese saber contrabandear de hormigas, saber cortar saberes, ¿no?, en esa traspasar la frontera, pero también, más allá del saber pasar fronteras geográficas, cómo el saber ancestral del bordado se traspasa ahora y se solapa y se potencia con el saber silografiar, y cómo aparecen entonces los silobordados que está haciendo ahora este colectivo, cómo puedo componer banderas o carteles o agendas o diferentes materiales, ¿no? Es un trabajo precioso que viene haciendo un colectivo y que siempre firman como colectivo, nunca firman de manera individual sus trabajos, ¿no? O toda la gráfica chicana denunciando la frontera México-Estados Unidos, o el trabajo de Zapantera Negra, que es una articulación preciosa entre Emory Douglas, uno de los más activos militantes de las Black Panthers, junto con las zapatistas, ¿sí?, que dio lugar a un trabajo precioso que es esta casita dislocada que marea, uno entra ahí y siente que el piso se le mueve, y que adentro tiene una suerte de mundos conectados de muñequitos zapatistas con gráfica de las Black Panthers, y es muy bonito también el trabajo de traducción entre idiomas, pero también entre modos de hacer, ¿no?, de una y otra momento histórico que se conectan, ¿no?, por ejemplo en este trasvase de un afiche de las Black Panthers al código zapatista. Otro de los conceptos, voy a intentar acelerar un poco para que haya tiempo para la conversación, es persistencias de la memoria, y ahí intentamos dar cabida a las diferentes estrategias que los movimientos se dotan para señalar los asesinatos por gatillo fácil policial, por feminicidios, o por ejemplo en el caso del feminismo peruano, esta práctica denunciando la esterilización forzada de cientos de miles de mujeres en la Amazonía y en los Andes peruanos durante la dictadura de Fujimori. Bueno, diferentes resonancias, y fue muy fuerte. Creo que no éramos del todo conscientes, pero cuando lo vimos todo montado fue muy fuerte sentir esas presencias de la ausencia, ¿no?, como esas presencias espectrales dialogaban entre sí de una manera tan insistente, señalando el desangramiento del continente, pero también la insistencia de la memoria por darles, por no dejarlos callar, ¿no?, por volver sobre ellos. Otra de las zonas fue la que bautizamos como territorios insumisos, y que tiene que ver porque habitualmente se piensa la gráfica como un ejercicio sobre todo urbano, y acá intentamos mostrar que la gráfica también puede acontecer en territorios indígenas, como en el caso de Chip Thomas, movimiento indígena de Estados Unidos, o el trabajo de Huache en Colombia, o el trabajo gráfico denunciando la masacre campesina en Paraguay, que pasó en Curuguaití, que fue la masacre que 2 días después fue borrada, fue aplastada por el golpe de Estado a Lugo, ¿no? O el movimiento mapuche en Chile, ¿no?, en este caso una acción del colectivo Delight Love proyectando el rostro de Camilo Catrillanca un año después de su asesinato, ¿no? Bien, un concepto también distinto de la gráfica, porque habitualmente se piensa la gráfica como lo que ocurre en la vía pública, en la calle, ¿no? Pero también decidimos prestar oído, prestar atención a gráficas secretas o gráficas que por las condiciones de enunciación circulan de otras maneras, más íntimas, más clandestinas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las disidencias sexuales fue muy importante.
el trabajo de Judy Nilsson fotocopiando partes de su cuerpo que luego sacaba a la calle en grandes vallas publicitarias, el trabajo del colectivo Endo, componiendo un cuerpo vibrátil, un cuerpo inestable a partir de superponer cuerpos disidentes en un mismo torso, o el colectivo de Javi Vargas, el trabajo de Javi Vargas en Perú, cuestionando la masacre de 9 personas travestis en un bar de la Amazonía peruana en manos de un colectivo guerrillero, colectivo Tupac Amaru, hablando también de la homofobia de la izquierda, ¿no? De cierta izquierda. Entonces, esta denuncia que toma de nuevo un código pop para denunciar esa falsificación de las tupas, como dice este artista peruano, ¿no? Y también el trabajo de Fernando Davis, que sé que varios de ustedes lo conocen, que hizo un trabajo de rastreo de toda la iconografía propia de los movimientos fundacionales de la disidencia sexual en el continente, el Frente de Liberación Homosexual en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Colombia, en Estados Unidos, poniendo en diálogo sus fanzines, sus carteles, sus volantes hechos a mano, ¿no? Componiendo ahí un material muy frágil, muy precario, que ha circulado muy poquito de mano en mano y que compone una memoria de los inicios de esos modos de militancia, ¿no? La militancia de la desobediencia sexual en los años 70. Junto con esto también en secreto aludía a las formas restringidas de la protesta hoy en Cuba, ¿no? Que es un contexto tremendamente represivo y hostil a cualquier forma de manifestación disidente. Y entonces, por ejemplo, las pancartas poéticas de Ezequiel Suárez, que nunca han logrado salir a la calle, o también el trabajo del artista y activista chileno César Valencia, que estampa en una superficie muy pequeña, que son las servilletas de pizzería. Él vivió mucho tiempo en Buenos Aires y estampa en esa superficie muy chiquita y muy barata porque no tenía recursos para comprar papel, y entonces en esa pequeña superficie estampa su serie de No me arrepiento de nada, vivir con HIV, ¿no? Con eso compuso este diagrama hecho en la pared, en la que estas pequeñas estampitas se ponen en relación con lo que él llama medicina emocional, ¿no? Y compuso una última estampita, pero ya no en esta pequeña superficie, sino en un cartón, los días del montaje, aludiendo a una periodista que fue asesinada por un ¿cómo se dice? Cuando contratan a alguien, un matón, un sicario, en el sur de Chile. O el trabajo de Tania Bruguera en los años 90, cuando era estudiante de artes en La Habana, con estos periódicos donde ella compone una serie de collage a partir de los titulares habituales del Granma, ¿no? Como poniendo en evidencia esa retórica tan anquilosada y triunfalista en el medio de la feroz crisis que se vivió en Cuba en los años 90, y hoy no estamos muy lejos de esa situación, ¿no? En la población cubana. O hablando de, en secreto, la gráfica de un artista como Mirta Dermisache de Argentina, que compone estas suertes de escrituras que son puro significante, ¿no? Emulando la forma del periódico o de la carta, pero con una escritura que tacha cualquier legibilidad, y que ella decidió no mostrar durante toda su vida. Su trabajo se empezó a mostrar en exposiciones a partir de que ella murió hace pocos años. Otra de las zonas es contracartografías, que alude no solo al diagrama que André Mezquita hizo, que ya les mostré, sino a una serie de prácticas contracartográficas de distintos colectivos activistas que usan esta herramienta como un modo de visibilización gráfica de investigaciones, por ejemplo, sobre este trabajo de Bureau d'Etudes sobre la crisis, o este trabajo de iconoclasistas, ¿no?
diferentes trabajos cartográficos que se ampliaron a gran formato, ¿no?, para permitir su legibilidad. Hubo, como ya mencioné, dos zonas más monográficas, más focalizadas. Una tuvo que ver con la revolución sandinista y su deriva hasta la dimensión fuertemente represiva del régimen actual, que partía de 1979 y de todo el peso que tuvo, enorme que tuvo la producción gráfica y muralística en esos años, hasta llegar a cómo se recupera esa gráfica en la actualidad en las manifestaciones estudiantiles, sobre todo en torno al año 2018, ¿no?, que cobraron más de 300 vidas en las calles, ¿no? Y el caso de Ayotzinapa, hace pocos días se cumplieron 8 años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, y todos los modos de visibilización de ese episodio que de alguna manera rebalsó el vaso, ¿no? Fue como un episodio completamente parteaguas respecto de el salir a la calle, ¿no? Con familiares, pero mucho más la población civil en general diciendo basta con este caso, que fue un caso no único, pero sí, lamentablemente no único, pero sí emblemático, ¿no? Y todos los procedimientos, ¿no?, desde los papalotes que hizo Toledo, el artista oaxaqueño, ¿no?, que remontó con niñes en Oaxaca, también con esta idea de que el barrilete o el papalote conecta a vivos y a muertos, ¿no?, o los bordados que los propios familiares hicieron por cada uno de los 43, o el trabajo de Javi del Olmo, artista argentino, escribiendo con la máquina de escribir, ¿no?, con la frase, componiendo la frase todos somos Ayotzinapa, ¿no?, para retratar a cada uno de los 43 estudiantes. Aquí vemos cómo es una acción a completar, donde él enseña, él transmite ese saber para que cualquiera que quiera ayudarlo a completar esa infinita tarea también lo haga, ¿no? Bueno, y para entrar ya un poco en la recta final, contarles de esos dos habitáculos o modos de desobedecer un poco el formato expositivo. Uno lo llamamos Biblioteca Queer y fue un espacio bien delimitado donde logramos que el museo suspendiese su ojo avisor, o sea, no había ni cámara ni guardias de seguridad, logramos eso, y todos los materiales estaban sueltos, porque una cosa que nos preocupaba muchísimo es que todo el material en la exposición está de alguna manera capturado, ¿no? Por más que esté con alfileres o con imanes en la pared, no se puede tocar, no se puede circular, digamos que va un poco en contra de los modos más habituales y potentes de circulación gráfica. Entonces quisimos liberar un territorio dentro de la muestra donde pudiese haber fanzines, pegatinas, carteles, que sí se pudiesen no solo tocar, sino leer, demorar, incluso robar, ¿no? Y además algo muy bonito que empezó a pasar es que empezaron a aparecer materiales que nosotros no pusimos, o sea que también fue un lugar que fue un receptáculo, ¿no?, de otras prácticas locales, ¿no? Y eso fue muy hermoso. Lo que pasó fue uno de los lugares más visitados de la exposición, y bueno, vamos a ver qué nos encontramos con el desmontaje, pero yo creo que va a haber mucho más de lo que dejamos, esa es mi impresión, no mucho menos como tenía el museo, sino mucho más. Ahora del presente es el otro habitáculo, y fue un poco la estrategia que nos dimos para que el presente entrara hasta el último minuto. La idea fue generar una especie de ámbito asambleario, aunque las restricciones pandémicas no nos dejaron demasiado eso, porque hay bastantes restricciones todavía. Cuando inauguramos la exposición en mayo de circulación, de cantidad de personas, entonces bueno, es un espacio que permite una pequeña reunión, pero que además pone en diálogo 3 grandes pantallas en la que logramos, también negociamos con el museo que podían entrar materiales de video hasta el día antes de la inauguración. Entonces entró, por ejemplo, toda la circulación de las performances de las tesis, El violador eres tú, en diferentes lugares del mundo,
entró toda la protesta del movimiento San Isidro de Cuba, entró toda la revuelta chilena, entró todo el movimiento feminista por el derecho al aborto en la Argentina, etcétera, 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 ¿no? Fue el modo que nos dimos de que hasta último minuto estas cosas que estaban pasando pudiesen tener cabida y resonancia en este espacio. Otra de las zonas de los dispositivos, porque nunca pensamos nuestras investigaciones como meramente curatoriales, ¿no? Nos parece que es un formato muy potente de dar a conocer a otros públicos, de interpelar a otras personas, pero siempre pensamos en desbordar ese formato, y una apuesta muy importante fue la publicación, que no se parece nada a un catálogo convencional, y que el 10 de octubre, a partir del 10 de octubre que termina la exposición en Madrid, va a estar disponible el PDF para que cualquiera lo descargue de la página web del museo, y que es además una microexposición itinerante porque incluye un sobre adentro del cual hay 9 materiales gráficos que se pueden desplegar y conformar una pequeña exposición. O sea, nos gustaba la idea de que cualquier persona que recibiese el libro, hay 1100 ejemplares dando vueltas, pudiese también hacer una activación de ese material, ¿no? Que está en formatos y en materiales, en papeles diferentes, ¿no? Y a la vez quizás ampliarla, ¿no? Con otros materiales locales, etc. El libro incluye ensayos de escritura colectiva, todo el material es de escritura colectiva, lo que es un desafío, ¿no? Escribir a muchas manos, lo sabemos bien quienes participamos de ese proyecto. En el caso de Gráficas Intempestivas creo que somos 11 personas firmando el texto, ¿no? Así que fue todo un desafío, ¿no? Y bueno, como decía, todo lo que tiene que ver con activaciones y programas públicos, como por ejemplo un glosario oral que hicimos en la radio del Reina Sofía, que también lo pueden escuchar en la web del museo, definiendo a muchas voces polifónicamente cada uno de estos conceptos, el encuentro que les comenté ya, que duró 3 días, donde intentamos poner en diálogo esta investigación con prácticas locales. La gráfica La Voz de la Mujer no pudo viajar, pero mandó un video, que fue el video con el que inauguramos este encuentro. Estamos intentando que sí puedan viajar a México para el segundo episodio de esta itinerancia. Y además 9 talleres que los organizó Guille Mongan, que lo tuvieron aquí hace unos días, que se llamaron Estallidos Gráficos. Porque nos parecía muy importante que además de hablar de gráfica, se compartieran las herramientas concretamente. Entonces, serigrafistas queer, cromoactivismo, bueno, diferentes colectivos y artistas y activistas de la ILAB, etcétera, socializaron su hacer, sus herramientas en diferentes talleres, ¿no? Que se hicieron a lo largo de 2 años de duración, o sea, no solamente durante los días de la inauguración. Bien, como para cerrar y lanzar un poquito el debate y la conversación, querría lanzar algunas preguntas que tienen un poco que ver con esto que decía Sebastián respecto de cómo pensar la institución, cómo ocuparla, cómo usarla de caja de resonancia. Y bueno, y esa posición que yo planteaba hace varios años ya en torno a la experiencia de Ex Argentina y el adentro y el afuera, que discutimos tanto con Marcelo Expósito y Jorge Ribalta en ese momento. Yo creo que si hoy volviese a escribir ese texto, lo escribiría en otras claves, a partir de lo que ha sido mi experiencia también adentro de una gran institución, con todos los pros y los contras que tiene que sea tan grande, tan visible, con tantas posibilidades, pero también con tantas normativas, con tanta lentitud, con tanta burocracia, las dos cosas a la vez, ¿no? Mucha posibilidad y mucha aprender a sortear los no que la institución tiene muy habilitados, ¿no? Y en ese sentido querría concretamente, frente a lo que fue este proyecto, contar un par de situaciones que hablan de esa tensión, ¿no? Una es este mapa, que quizás lo conozcan, es un mapa del grupo de arte callejero, Aquí viven genocidas, donde se condensaban un montón de scratches a genocidas que se habían hecho desde la agrupación Hijos. Este es un mapa que se empezó a imprimir en el 2001,
y que se pegaba en las calles siempre para el 24 de marzo, para el aniversario del golpe, ¿no? Este mapa se ha mostrado infinitas veces, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo, incluido el Reina Sofía en otro contexto, pero hace un par de años se aprobó la Ley de Protección de Datos en España, y aplicando la Ley de Protección de Datos nos plantearon que este mapa no podía exponerse porque develaba la dirección de los genocidas, lo que era un franco dislate, porque esos genocidas o están presos o están muertos, no viven ya ahí, y además se trata de información sobre, en todo caso, domicilios en Argentina, y era una muestra en el Estado español, entonces era, digamos, bastante disparatada esa aplicación a rajatabla de la Ley de Protección de Datos. Pero no hubo caso, y entonces hubo toda una discusión sobre cómo entraba este material. Entonces finalmente las compañeras del GAC propusieron tachar las direcciones, pero tachar la mano alzada, o sea, que se viera la tachadura y que hubiese un cartel explicando que se tachaba por la aplicación de la Ley de Protección de Datos, lo que era, ponía en evidencia esos límites de la ley, ¿no? Finalmente decidieron que no se veía, cuando estaba colgado el mapa, que no se veía, entonces lo dejaron sin tachadura, pero fue todo un debate que nos llevó meses de conflicto con el GAC, con el museo, bueno, ese tipo de cuestiones que hacen a una institución oficial que tiene que aplicar a rajatabla una normativa vigente. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, a pocos días de la inauguración, que inauguró el 18 de mayo, fue la reunión de la OTAN en Madrid, en medio del contexto de la guerra de Ucrania. Y por Real Decreto, ustedes saben que España es una monarquía, por Real Decreto, el Reina Sofía tuvo que recibir a la delegación de la OTAN en el museo. Esta es la foto, la que tienen abajo, que circuló de la delegación de la OTAN frente al Guernica, lo que es absoluta paradoja, por ser suave, ¿no? Una puñetada en el estómago para mucha gente, incluidos muchos colectivos que participamos de Giro Gráfico. Entonces, uno de los colectivos, por ejemplo, la Red Retro de México, alteró el logo del Reina Sofía como Reina OTAN, ¿no? Y lo puso en circulación. Otro colectivo del barrio de Lavapiés hizo una performance delante del Guernica, porque además de que el Guernica es lo que es a nivel de emblema de la articulación entre arte y política en la República Española y durante la Guerra Civil, digamos que la contradicción entre la delegación de la OTAN y el Guernica, además estaba aconteciendo no solo Giro Gráfico, sino una exposición que curó Benjamin Buclo sobre gráfica antifascista de los años 30. O sea que era una contradicción por todos lados, ¿no? Entonces, un colectivo del barrio hizo esta performance delante del Guernica y la asamblea Museo Situado, que es una asamblea con la que el museo viene trabajando con los activismos del barrio, de Lavapiés, también puso en circulación esta foto, ¿no? Y en la casita Zapantera se convocó a una asamblea. Finalmente la asamblea no fue donde nosotros esperábamos, en el Ágora del Presente, sino en la casita Zapantera, y fue una convocatoria a una asamblea en el contexto de que se cumplía un aniversario de la fuga del rey de España para evitar ser investigado por evasión impositiva y no sé cuántos fraudes al Estado que hizo. Y entonces es también interesante cómo ese espacio expositivo se puede activar con otro tipo de planteo, ¿no? Mostrando un poco ¿cómo decirlo? Esta contradicción entre un museo que es capaz de encarar un proyecto como Giro Gráfico y a la vez está obligado a recibir la delegación de la OTAN, ¿no? Es las dos cosas a la vez. Entonces, habitar esa paradoja, no de una manera cínica, sino haciéndonos cargo de esa contradicción, me parece también una cuestión importante, ¿no? Porque podríamos abandonar ese espacio y dar un portazo, o tratar de tensar y hacer posible lo que parecía no posible, ¿no? Y la provisión, ¿no?, de la fotografía, ¿no? Además está el tema de que, claro, el Guernica, esto por cuestión de la familia Picasso, de derechos
de propiedad intelectual, no sé, de derechos de cobro de royalties, la familia Picasso no deja sacarse fotos con el Guernica. Entonces, en el segundo piso del museo, donde está el Guernica, que es la joya de la corona, digamos, la niña mimada de la colección del Reina, no se permite sacar fotografías. Y sin embargo, la delegación de la OTAN fue fotografiada y se circuló esa foto públicamente, lo que también generó mucha indignación de la gente que habitualmente visita el museo. Bien, como para ir cerrando y ya abrir un ratito de conversación, contarles que la muestra inaugura el 26 de noviembre en México, hasta julio del 2023, se cambió la fecha, que en mayo queremos hacer este encuentro de bordadoras latinoamericanas como parte de la activación pública que estamos planteándonos, y que ya luego, como derivas postoficiales o extraoficiales, estamos planteándonos que este proyecto reformulado llegue a Montevideo, llegue a Bogotá y quizás también a Buenos Aires, ¿no? Si la crisis lo permite. Así que bueno, esta deriva va a continuar tomando nuevas formas, ocupando nuevos intersticios, como en el muro La Hiedra. Así que bueno, con eso cierro, como para abrir un poquito la conversación. Muchas gracias. Voy a intentar ordenar porque hice relaciones muy ordenadas y en realidad esto que voy a plantear no es una pregunta necesariamente, sino como una reflexión que también surgió a partir de lo que vino a compartir Guille. Por eso hay resonancias inevitables, porque hay el diálogo ahí como muy claro. En esto que vos planteás, como que se plantean como de esta dualidad de la institución y que estrategias conscientes y explícitas podemos pensar como para dibujar esos espacios, ¿no? que de alguna forma son, pienso en los espacios académicos o en los espacios ejecutivos, como se está haciendo ahora, como esas instituciones que de alguna forma validan las condiciones de producción de sentido, ¿no? De producción de conocimiento, o sea, qué son las cosas que vale la pena estudiar y de qué forma, ¿no? Entonces, a partir de tu exposición pensaba como en relación a esto que planteabas de los tiempos largos, ¿no? En un proyecto y cómo eso tensiona también las expectativas de los espacios que institucionales, ¿no? Y que albergan que albergan como ciertos procesos de producción y cómo el tiempo es un factor, ¿no? Y el tipo de resultados al que se espera llegar y eso, funcionar en ese sentido, en una deriva que está como muy abierta al emergente y que imagino como que se proyecta, pero también se abre a la reformulación en función de las cosas que allí suceden, que probablemente tenga un resultado que no podamos anticipar, ¿no? Entonces, cómo pensar propuestas desde ese lugar es una estrategia que sin duda tensiona, pero que también entiendo que puede llegar a dar reflexiones a la hora de proponerlas y de pensarlas en estos espacios. Y después, en relación a esto que decía de cuáles son las cosas que los espacios de validación de conocimiento entienden que son de valor estudiar, como que ahí el espacio público, ¿no? A la hora de analizar la obra gráfica en relación como a la producción activista, tiende a ser como uno de los espacios predilectos, ¿no? Entonces yo me preguntaba ahí, también lo planteaba cuando me Guille, qué pasa con aquellos espacios más pequeños, como puede ser el espacio doméstico. Vos un poco lo abordaste de que el eje secreto, ¿no? Pero que era más una cuestión por cuidado de lo ocultar, por temor a que sucedan cosas. Y lo trajiste también a partir del bordado muy rápidamente, pero me preguntaba qué otros estudios pueden como integrar otras escalas como más pequeñas del ámbito de lo privado
privado público de la institución, sino desde la vida de las personas a esa escala, ¿no? Y qué producciones también suceden allí dentro que son fundamentales luego para la colectivización de pronto en el ámbito público y lo que se ve en la calle. Como descentralizar también esos espacios evidentes o predilectos a los que una va a buscar como investigadora o investigadores sentido, información. Nada, tengo un montón de cosas para hablar. Sí, te diría, para no volver sobre cosas que ya dije, 2 o 3 cositas. Una, la comprensión de la institución no como ese bloque monolítico que se podía trasuntar del texto de Brumaria de hace unos años, ¿no? Sino más como personas concretas en situaciones concretas, ¿no? Como las instituciones, hay que hablar en plural, pueden ser también permeables, porosas y transformables, ¿no? Y esto hablamos bastante el otro día, ¿no? Respecto de cómo, el lunes, de cómo hay una gestión que ahora apoya este tipo de proyectos, pero que también tiene un tiempo de duración y esto quizás no siga ocurriendo en un tiempo, ¿no? Pero hay que aprovechar esta ocasión. Lo mismo en la universidad o cualquier cosa, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado también te diría cómo hay una apuesta para mí muy excepcional por parte de esta institución de dar cabida a prácticas totalmente acontecidas en los márgenes del arte, ¿no? Y de materialidades muy precarias y muy frágiles, ¿no? Te diría que en la colección del Reina eso también se está manifestando, ¿no? Ese ingreso, ese interés por América Latina y por la acción gráfica en los últimos años, de una manera muy evidente. Pero también plantearía el dilema, por ejemplo, cuando hicimos Perder la forma humana, el 90% del material que se expuso nunca había entrado en ningún tipo de régimen de visibilidad museal. Jamás. Eran prácticas totalmente, no solo por fuera del circuito artístico, sino invisibles a ese circuito. Y, sin embargo, ese lugar de tanta visibilidad como una muestra en Reina Sofía catapultó muchas de esas prácticas y de esos materiales a la lógica del mercado del arte. 2 años después, cuando inauguró la muestra en Buenos Aires, 2014, inauguramos justo al mismo tiempo que Arteba, la Feria de Galerías, y muchos de los materiales que estaban en Perder la forma humana estaban también en venta en distintos stands de la Feria de Galerías. Y eso habla de una rapidísima apropiación de ese tipo de prácticas, ¿no? Yo no creo que pase lo mismo con Giro Gráfico, porque son prácticas del presente, no tienen este velo de lo histórico, ¿no? De lo acontecido hace tiempo, y porque son materialidades múltiples, ¿no? Digamos que donde el valor de uno de estos papelitos, digamos, hay tantos papelitos iguales dando vuelta en otras partes que no creo que esto se precipite este tipo de conversión, ¿no? Pero es un tema que nos interpela, ¿no? Un dilema ético que nos interpela mucho respecto de cómo empiezan a ser leídas o incluidas en ciertos relatos, ¿no? A partir de su inclusión en este tipo de dispositivo. Y a la vez es entender el museo como una suerte de espacio público a ocupar, capaz de generar no solo relaciones que no eran evidentes, resonancias, sino la posibilidad misma de componer lo que dije antes, ¿no? Un archivo del presente. No solamente de prácticas pasadas, sino de cosas que están aconteciendo ahora y que de otra manera quedan desdibujadas, como decías vos, invisibles, ¿no? Hay algo de las escalas, que es lindo lo que dijiste. Yo diría que hay mucho de esas escalas, quizás no alcancé a pensarlo mucho hoy en la precipitación del tiempo, pero hay algo, ¿no? De esa fragilidad de soportes, de las hechuras, ¿no? Esas mujeres bordando en el campo de refugiados en Honduras, enviando su pañuelo a Italia, después recuperándolo. Hay mucho de historias donde los afectos y esa trama, digamos, más
micropolítica es clave para entender las vueltas, ¿no? Entonces creo que es una dimensión que tuvimos muy en cuenta, ¿no? A pesar de que pareciera que la acción gráfica son carteles espectaculares haciendo mucho ruido en la calle. No, tomamos en cuenta otras dimensiones muchísimo más pequeñitas, ¿no? De esos modos de hacer. Sí. Sí. Entonces, de alguna manera también sale con el biblioteca de atrás. Me pareció interesante porque como el Photoshop fue eso, ¿eh? Bueno, pero de alguna manera está circulando, tiene imagen circulando con el biblioteca atrás. Entonces me parece como una cosa de presencia. De disputar. Y también creo que ahora como de presente y rapidez occidental. Creo que varios de los dispositivos, por ejemplo, este lugar que presentaban como abierto a el intercambio sin cámaras y la con la apertura de la posibilidad de ser intervenidos también. Me parece que es como las mismas estrategias a veces institucionales que también son importantes, se pueden revertir. Es como si hubiera como viene flotando, como un en el tenis, como un pelotazo hacia como una raza de fuerza. Y no sé si tiene que ver también, creo, con esta idea que va atravesando todo lo que va contando, de que sea activo la muestra y no quede colgada por un parámetro temporal marcado de una institucionalidad rígida. Entonces, ¿cómo estos formatos nuevos aparecen? Sí, obviamente la imagen de la OTAN circuló mucho más que nuestras imágenes, hay que decirlo. Acá era un PowerPoint, pero bueno, no, tampoco me la creo mucho, ¿no? Pero sí, hicimos el ruido que pudimos. Pero también quiero decir que me parece que Girográfico apuesta a otro tipo de modos de recorrer la muestra, ¿no? Y de activar prácticas, ¿no? Que desbordan los formatos más habituales de contemplación de una exposición. Esas imágenes las quité por una cuestión de tiempo, pero tenía varias imágenes de distintos grupos de niñes, del Club Dragones de Lavapiés, grupos de trabajadoras de hogar y cuidados, de territorio doméstico, diferentes colectivos activistas que fueron a la exposición y se la apropiaron y la activaron y después hicieron carteles y la sacaron a espacios en el barrio. O sea, como hay una forma, un trasvase de saberes, una contaminación de saberes que me parece súper potente, ¿no? Y eso nos pasó también con Verdad la Forma Humana de una manera inesperada, porque en 2012, cuando inauguramos en Madrid, nosotros habíamos puesto casi como condición que el proyecto tenía que llegar a América Latina, porque no nos interesaba hacer una muestra en España y punto. Entonces fue negociación, igual que en este caso, que la muestra llegara a América Latina. Nuestras instituciones siempre tienen menos recursos, lo que sea, pero era muy importante para nosotros que resonara y activara debates en las escenas donde había tenido lugar esas prácticas, ¿no? Y me acuerdo que de una manera totalmente inesperada, en 2012 coincidió con todo el momento del 15M. Estaba la Plaza de Sol con la asamblea y muchísimo activismo y muchísima manifestación. Y fue muy lindo lo que pasó ahí a nivel de cómo los carteles del No Más de Chile, que habíamos impreso para que el público se llevara, empezaron a aparecer en la manifestación que se hacía en Puerta de Sol. Como hay algo de la caja de herramientas disponible del activismo que puede volverse a activar en otros contextos, con otras coyunturas históricas, ¿no? Pero que está ahí de alguna manera abierta, ¿no? a ser reutilizada. Muy lejos de la concepción de la obra autónoma, con autoría, del valor de la originalidad y todo eso, ¿no? Más bien como herramientas anónimas, ¿no? y disponibles.
más quiere decir algo? Bueno, ojalá que llegue a Montevideo entonces, ¿no? Cruzamos los dedos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, chocolate. Sí, ya vi, voy a más. De Melissa.